Buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la idea de hoy era hablar un poco acerca de algo que como profesional considero cada vez más importante, ¿sí? Que antes no lo consideraba de tal manera, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta y me sigo dando cuenta de que es un área en la cual muchos de los profesionales debemos empezar a trabajar más, debemos empezar a hablar más, eh, que es puntualmente la parte mental, ¿sí? La parte mental, la parte psicológica, la parte emocional, y cómo nuestra cabeza tiene muchísimo que ver con la nutrición, con la alimentación. Puede jugarnos muy a favor como puede jugarnos muy en contra, ¿sí? Y bueno, también tratar de, justamente como profesional, eh, ir buscando, ir encontrando e ir brindándoles herramientas para que ustedes puedan generar con mayor facilidad cambios de hábitos positivos, dejar de lado malos hábitos de alimentación, eh, aprender a disfrutar más del proceso, ¿sí? Hacer lo que sea más llevadero, más saludable, más sostenible en el tiempo. Como les decía, antes era algo que no tenía en cuenta, ¿sí? Durante mucho tiempo pensaba que ser un buen profesional implicaba básicamente hacer un plan prolijo, técnicamente bien diagramado, y que bueno, el paciente tenía que cumplir su otra parte, y si no tenía éxito, bueno, era porque no había puesto lo suficiente de su parte. Y después, bueno, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que no es tan así, ¿sí? De que está lleno de buenos profesionales que arman planes de alimentación recopados, recompletos, pero que eh, fallan por ahí o no logran tampoco brindarle a la persona, a los pacientes, quizás la ayuda necesaria desde otro lado como para que pueda lograr tener esa adherencia al plan, ¿sí? Que pueda realmente lograr esos cambios, ¿sí? Y de cómo ayudar a las personas para que trabajen con su cabeza, con su mente a su favor a la hora de buscar esos cambios, ¿sí? Bien, entonces, esto bueno va dirigido a todas aquellas personas que se están iniciando en, en el camino de un cambio de vida, de cambio de hábitos saludables, sobre todo en lo que respecta a la alimentación, que quieren dejar de lado hábitos, hábitos negativos, hábitos que no estarían sumando para su objetivo, eh, o gente que quizás no puede eh, generar y sostener sobre todo hábitos positivos, hábitos saludables. También para aquellos que ya están llevando adelante, quizás durante mucho tiempo, una alimentación estructurada, la están respetando, pero que tampoco disfrutan del proceso, ¿sí? Tampoco disfrutan de esa alimentación, de esos cambios, y que inevitablemente eso también va a llevar en algún punto al fracaso, ¿sí? Porque tener una alimentación saludable no es solo consumir alimentos saludables, sino también es la manera en que uno ve, la manera en que uno siente esa alimentación, la manera en que uno se lleva o se relaciona con esa alimentación que tiene. Así que bueno, esto va a modo de introducción para empezar a hablar de este tema, ¿sí? Y de la importancia que tiene. Bien, entonces antes que nada tenemos que por ahí que hablar de qué son los hábitos, ¿sí? Y bueno, los hábitos son acciones que realizamos de manera frecuente, puede ser de manera diaria o con cotidianidad, que pueden ser mecanizados o no, pueden ser acciones que hagamos de manera inconsciente, o sea, voluntaria o involuntariamente, y que de cierta manera tienen impacto en nuestra vida,
¿sí? Yendo puntualmente a lo nutricional, a la alimentación, existen obviamente, como en todo, hábitos buenos, hábitos saludables y hábitos que no son saludables, ¿sí? Por lo menos que son menos saludables que otros. Y yo creo que el primer paso para iniciarse en un cambio de hábitos es sin dudas reconocer cuáles son nuestros hábitos negativos, esos hábitos que están interfiriendo, que no están ayudando a lograr los objetivos que queremos. Pueden ser estéticos, pueden ser de salud, depende. Identificarlos, ver por qué están interfiriendo, por qué están mal, por qué buscamos cambiarlos, ¿sí? Y de ese reconocimiento va a surgir una necesidad, va a surgir un deseo, en realidad, ¿sí? Un deseo de cambio, deseo de empezar a realizar las cosas de una manera diferente, ¿sí? Y ese deseo se alimenta de una motivación, ¿sí? Entonces, identificar los hábitos que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos reemplazar, ¿por qué? ¿Sí? Y empezar a ver por qué otros hábitos los podemos reemplazar, qué beneficios nos generarían esos nuevos hábitos que nosotros queremos incorporar, ¿sí? Y por qué. Y lógicamente, trabajar sobre eso, ¿sí? Encontrar la motivación en eso, ¿sí? Encontrar la motivación en eso. Obviamente que esto es un trabajo diario, ¿sí? Esto es algo que no se logra de la noche a la mañana, ni mucho menos de manera fácil. Solemos tener conductas o patrones de alimentación que están muy incorporados adentro nuestro, muchas veces vienen de nuestra familia, de nuestra cultura, y que lógicamente va a costar mucho sacar, ¿sí? Va a costar mucho eliminar, mucho cambiar. Pero sin dudas la mejor manera de hacerlo es empezar a centrarnos en todas las cuestiones positivas que nos van a brindar estos nuevos hábitos que queremos tratar de incorporar, que queremos cambiar, ¿sí? Entonces, siempre se parte de la identificación de lo que queremos cambiar y por qué lo queremos reemplazar, ¿sí? Con estos hábitos malos o negativos, no me refiero solo a los alimentos puntuales que queremos eliminar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos reconocer que tenemos el hábito de desayunar galletitas, ¿sí? Que es algo que nutricionalmente no nos suma demasiado. Y identificamos que eso es algo negativo, que no nos está permitiendo tener una salud óptima, ¿sí? Una salud óptima, una estética que buscamos. Entonces buscamos reemplazarlos por una opción más saludable. Por ejemplo, puede ser empezar a desayunar avena con frutas y algún huevo, por darles un ejemplo, ¿no? Ese puede ser un ejemplo de algo que estemos identificando. Y también otro ejemplo puede ser justamente reconocer algunos patrones, algunas conductas que tenemos para con la alimentación, ¿sí? Que tienen que ver con otras cuestiones emocionales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos darnos cuenta de que utilizamos la comida como una manera para canalizar otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, ansiedad, estrés, angustia, ¿sí? Hay un montón de cosas, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, un montón de aspectos por los cuales se puede utilizar la comida, la alimentación, ¿sí? Para canalizarlos, ¿sí? Entonces, desde que somos chiquitos, que la comida es la alimentación, es uno de los primeros factores liberadores de estrés, ¿sí? Entonces es muy común que con el paso del tiempo nos acostumbremos a satisfacer ciertas cuestiones, ciertas demandas con comida. Ese es un punto. Entonces,
Hay factores que están muy arraigados a nosotros, muy incorporados, ¿sí? Cuestiones que nos cuesta mucho dejar de lado, ¿sí? Y sobre todo también cuando, por otro lado, nos encontramos con una industria alimentaria que está desde hace muchísimos años y constantemente generando productos alimenticios ultraprocesados, ultrapalatables y en definitiva que terminan siendo adictivos. Entonces, si nosotros combinamos esa manera de canalizar un montón de cuestiones con la comida y encima elegimos o tenemos la costumbre o el acceso tan fácil a este tipo de productos alimenticios, ¿sí? Nos encontramos con un combo letal, ¿sí? Con un combo que es muy difícil de dejar por mucha gente, ¿sí? Pero bueno, sin dudas, empezar a reconocer este tipo de cuestiones es el primer paso para tener el deseo y la motivación de generar un cambio, ¿sí? Entonces, identificamos los problemas que nosotros creemos que nos están estancando o que también con ayuda profesional reconocemos que están siendo un motivo de cambio. Empezamos a ver qué otras maneras podemos tener de hacer las cosas, ¿sí? Qué cambios justamente empezar a realizar. Centrarnos en lo positivo, en todo lo positivo que nos van a generar, que nos van a brindar esos cambios, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar nuestra alimentación porque queremos bajar la panza, por así decirlo, es algo muy frecuente que normalmente la gente pide o busca, y ese es nuestro único objetivo, esa es nuestra única, es la única motivación que nosotros vamos a tener para llevar a cabo esa transición, ese proceso. La realidad es que la motivación va a ser un poco débil, ¿sí? O no. Pero si eso es lo único que nosotros tenemos, las posibilidades de fracasar son muy altas. ¿Por qué? En primera instancia porque si logramos ese objetivo, ¿sí? Y todo ese cambio que nosotros hicimos no nos sirvió para generar otros cambios a su vez, ¿sí? Automáticamente cuando logremos el objetivo vamos a estar volviendo o reincorporando hábitos negativos que teníamos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya logramos ese objetivo y no nos hizo ningún otro tipo de cambio, ¿sí? No nos generó otras cuestiones positivas. Por otro lado, si ese proceso de pérdida de tejido adiposo abdominal se nos hizo más largo o más difícil de lo que nosotros pensábamos, de lo que nosotros esperábamos, también vamos a fracasar en muchos casos, porque vamos a decir, esto no me está sirviendo, esto no me está resultando, sigo con la misma panza o mejoré, o estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano o enorme para estar prácticamente igual, y automáticamente nuestra cabeza va a decir, ¿para qué vamos a seguir sufriendo si no nos vemos tan diferentes de como estábamos? Esto es muy común y es motivo de un montón de frustraciones, de un montón de fracasos, y justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con no poder lograr fijar más objetivos que nos permitan que ese cambio sea más sustentable en el tiempo, más llevadero, ¿sí? Y por otro lado también no nos permiten que estemos disfrutando de ese proceso de cambio o de esos cambios nuevos que estamos generando, ¿sí? Entonces es tan importante reconocer lo que debemos cambiar, ¿sí? Es tan importante proponernos objetivos, proponernos metas, como también poder tener la visión y la voluntad de empezar a disfrutar
de todos esos procesos, de todos esos cambios. Entonces, si nosotros entendemos, empezamos a ver también a la alimentación como una herramienta que realmente nos va a permitir cambiar nuestra vida en un montón de aspectos, ¿sí? No solo en esa parte estética puntual, o también puede ser una cuestión de salud. Por ejemplo, vamos al médico, nos da el colesterol elevado, nos recomiendan que mejoremos nuestra alimentación para reducir esos niveles de colesterol antes que nos mediquen, por ejemplo. Y eso es lo único que tenemos en nuestra mente, en nuestro objetivo, sin empezar a visualizar o a reconocer todos los enormes beneficios que nos generaría cambiar nuestra alimentación. Cuando normalicemos nuestros valores de colesterol, lo más probable es que volvamos a comer mal, ¿sí? O, más fácil, nos medican, los normalizamos y podemos darnos el gusto de seguir comiendo o de seguir teniendo patrones o conductas de alimentación que no son saludables, y va a ser mucho más fácil que comer de una manera sana, saludable. Entonces, otra cuestión fundamental, y creo que también de las más importantes sin ningún tipo de dudas, es empezar a tener otra visión de lo que es la alimentación para nosotros, ¿sí? Es aprender de una manera básica, pero empezar a tener conocimiento de qué comemos, por qué lo comemos, con qué fin, con qué objetivo, ¿sí? Entonces, empecemos a aprender de alimentación y acerca de nuestra alimentación, ¿sí? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de comida? ¿Sí? Dejar de ver a la alimentación como algo para llenarnos porque tenemos hambre, o como para compartir un momento con alguien, ¿sí? Empecemos a ver realmente en qué consiste una buena alimentación, ¿sí? Qué nos aporta, qué nos beneficia. Y ya les digo, empezar a ver a la alimentación como una herramienta, como un arma poderosísima para mejorar muchísimos aspectos de nuestra vida. Muchos de esos cambios que nosotros iniciamos con 1 o con 2 o con 3 objetivos que se nos ponen en la cabeza, muchas veces son el puntapié inicial para disparar un montón de otros cambios que ni siquiera teníamos en cuenta, que ni siquiera considerábamos, que ni siquiera relacionábamos con la alimentación, ¿sí? Porque justamente la salud es algo integral, ¿sí? Es algo integral que tiene que ver con un montón de factores, y sin duda la nutrición es uno muy importante, ¿sí? No solo por los beneficios que genera per se incorporar buenos alimentos, incorporar cantidades adecuadas de esos alimentos, cantidades adecuadas de nutrientes en base a nuestras demandas, ¿sí? Sino también cómo vemos a la comida, cómo nos relacionamos con la comida, tener un vínculo saludable con la comida, y también todos los cambios que generan de manera sumamente positiva en base a la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo nos sentimos, ¿sí? Hay un montón de disparadores que se dan cuando uno realmente acepta la necesidad de un cambio y trabaja para conseguir ese cambio, ¿sí? Trabaja para conseguir ese cambio, que puede ser el motorcito de un montón de otros cambios y de un montón de otros objetivos que empezamos a proponernos a raíz de esto, ¿sí? Bien, no los quiero marear mucho más porque es un tema extremadamente extenso, complejo y que requiere de un montón de tiempo para hablar, y que sin ninguna duda así va a ser. Así que simplemente quería usar esto a modo de introducción para que los profesionales empecemos también a tocar más este tema, a hablarlo más con ustedes,
sin miedos, sin prejuicios, simplemente de una manera natural, reconocer que es algo que nos pasa a todos y que todos tenemos la posibilidad de cambiar, ¿sí? Todos tenemos la posibilidad de mejorar nuestros hábitos, por más mínimos que sean, por más tiempo que lleven, todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida, ¿sí? Empezando a cambiar nuestra alimentación también, nuestra nutrición, ¿sí? Nuestra manera de vincularnos y de ver a la alimentación, ¿sí? Bueno, espero esta introducción les haya gustado, les haya servido. Me parece muy importante y me gusta mucho también empezar a hablar de este tema que, como les decía, veo que es una falta, que hay una falta de atención y de compromiso por parte nuestra para con ustedes, para tratar de ayudarlos a resolver estas cuestiones y a trabajarlas, ¿sí? Bueno, como les decía, espero que les haya gustado y vamos a seguir profundizando en esto en el próximo video. Muchas gracias por ver.